Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados. Hoy en esta actividad, como habrán visto, vamos a conversar sobre el teletrabajo, específicamente en la enseñanza superior, pero vamos a ponerlo en un contexto más general y los derechos laborales, en particular de los docentes universitarios y los docentes, pero de vuelta en un contexto más general. En el día de hoy se está votando una ley de teletrabajo en el Congreso, de manera que es más pertinente que nunca discutir sobre estas cuestiones y sobre qué está pasando con nuestras condiciones laborales en relación a esto. Para ello contamos con los valiosos aportes de Oscar Martínez, quien es sociólogo y codirector del Taller de Estudios Laborales, el TEL, y de Verónica Quinteros, que es abogada de la CTA Autónoma y también de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADE Histórica, y además es docente de la Facultad de Derecho de la UBA. En el caso particular del TEL, del que forma parte Oscar, hace muchos años que están trabajando en temas vinculados al teletrabajo, entre muchos otros aspectos alrededor del trabajo, es decir, no es un tema que ellos y ellas tomen ahora en esta coyuntura, sino que lo vienen siguiendo históricamente, y también han seguido de cerca las novedades legislativas de las últimas semanas. En el caso de Verónica, ella viene participando, además de también seguir de cerca la cuestión legislativa general, viene participando de las presentaciones que nuestra Federación de Docentes ha elaborado en este tiempo para intentar cuidar las condiciones de trabajo en esta modalidad de emergencia, digámosle. Ya vamos a referirnos al acta que se firmó, que nuestra federación rechazó y demás. Por otro lado, les cuento que los espacios que organizamos esta actividad somos varios espacios que militamos en particular en AG de UBA, la Asociación Gremial Docente de la UBA, y también tenemos presencia en otras universidades nacionales. Somos Movimiento Docente, que ocupamos la representación por minoría en AG de UBA, la Corriente Nacional Protagonismo y Lucha, Liberación Popular, Docentes y Graduades UBA, Proyectar, Docentes y Graduades de FADU y de CBC, las y los docentes de la Corriente Sindical Carlos Chile, y también la Corriente Liberación, Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Como les decía, todos construimos AG de UBA y compartimos esta preocupación por la vigencia plena de los derechos laborales en el actual contexto que nos impuso, de alguna manera, el teletrabajo para nuestras actividades diarias. Digamos también que desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, los docentes de la UBA estamos sometidos a una gran heterogeneidad de situaciones, como siempre pasa en la UBA, en la enorme mayoría de los casos bajo decisiones sin consultas, que no toman en cuenta los elementos clave de las condiciones de posibilidad de todo tipo para realizar las tareas que se nos piden. El tiempo fue pasando y el teletrabajo, especialmente en su modalidad virtual, que no es la única, se fue instalando de un modo inédito en la mayoría de los casos. Frente a ello, en el último mes y medio se abrió un debate sobre las tareas sindicales en esta situación, que nos parecía que era un debate fructífero para retomar y ganar posiciones en relación a esto. Quienes organizamos esta actividad consideramos que negar simplemente el estado de cosas en el que decenas de miles de docentes están sufriendo una sobreexplotación laboral novedosa, o denunciar esa situación contraproponiendo simplemente que se pueda no trabajar, apelando a una dudosa capacidad de libre elección, ¿no? De las aceleridades, como si pudiéramos decidir no trabajar, deja intacto este estado de cosas y deja vigentes todas las dificultades vividas por los docentes. Por esto es que creemos que tenemos que avanzar en la presión para que se cumpla el convenio colectivo de trabajo en la UBA, pelear para imponer los acuerdos que permitan el cumplimiento de los derechos laborales en las condiciones actuales de teletrabajo. Y por estos motivos es que enseguida vamos a dar lugar a entre 15 y 20 minutos de exposición de cada panelista, a quienes nuevamente les agradecemos enormemente la participación. Sabemos que todas y todos estamos viviendo momentos de mucho trabajo y mucha exigencia, y que te puedan haber reservado este tiempo para compartir con nosotras, lo agradecemos enormemente. Luego vamos a contar con algunas intervenciones breves por parte de quienes organizamos esta actividad, mientras recibimos por las diferentes redes de transmisión las preguntas que haya para los panelistas. Es decir, quienes están acompañándonos pueden enviar preguntas, ya sea por el canal de YouTube o ya sea por las redes por donde estén mirando
esta transmisión y hacia el final de la actividad vamos a transmitírselas a el panelista para que puedan responder. Y esperamos estar terminando la actividad alrededor de las 8:10 más o menos para que podamos organizarnos, damos esa pauta. Así que bueno, doy lugar entonces a Oscar Martínez para que empiece con su exposición. Bueno, agradezco primero esta posibilidad de debatir estos temas que están realmente a la orden del día. Nosotros como Taller de Estudios Laborales, te diría que hoy estamos centrados y muy requeridos en dos grandes temas. Uno es el teletrabajo y otro tema es las condiciones, las gravísimas condiciones de vuelta al trabajo que se están dando en distintos gremios, en distintas ramas de actividad. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema de hoy y para empezar a pelear un poco, yo lo que diría es que el teletrabajo no existe. Existen teletrabajos. Es decir, el teletrabajo no es un trabajo, es una modalidad, una forma de trabajo que puede variar sustantivamente en las distintas ramas de actividad. Hay una visión muy instalada que asocia teletrabajo al llamado home office, ¿no? Al trabajar en casa. Es una posibilidad, no es la única. De las definiciones que más o menos están hoy en día acordadas y que es la que figura, por ejemplo, en el proyecto de ley, es que es el trabajo remoto y vía TICs, ¿no? Vía tecnologías informáticas de comunicación. Ahora, uno también sabe y conoce que hay otro tipo de teletrabajos que también no tienen la presencia en la oficina, en la empresa, que también están regulados y controlados por las tecnologías informatizadas, pero que son ambulantes. Digo, un caso que ya fue materia de actas fue el caso de Telefónico en el año 2009, pero, por ejemplo, solo lo digo como ejemplo, ¿no? Revisadores, instaladores, toman el trabajo, antes tenían una Palm, ahora lo toman en su celular, tienen las direcciones, tienen las tareas, van yendo de domicilio en domicilio, se los controla perfectamente vía GPS, se controla cuando entra, qué hace, qué deja de hacer, y su tarea también es teletrabajo y no tiene mucho que ver con lo que se piensa habitualmente. El correo, trabajadores de correo, no solamente lo puede seguir digamos, la empresa, sino que hasta uno mismo, ¿no? Le dan vía el celular. La mayoría de las empresas te dicen que lo vas traqueando, ¿no? Lo vas siguiendo, y sí, es un teletrabajo en el sentido que no se trabaja en el lugar, pero que además ¿por qué se lo podemos asociar a lo demás? Por esta cuestión de que toman trabajo en su casa, en su celular, nunca ven al resto y además tienen un control total y absoluto de su actividad laboral, ¿no? Entonces, insisto, hay teletrabajos. No es un trabajo en sí mismo, es una modalidad. Además, creo que hay que adjetivarlo. ¿En qué sentido? No estamos pensando en el tema concreto de educación. Lo que hay hoy en día no es educación a distancia o educación virtual. Lo que hay hoy en día es educación en la emergencia, en la excepcionalidad. Esto no fue ni planificado, ni preparado, ni capacitados los alumnos, los docentes, para nada, ¿no? Esto lo retomo después porque plantea, digamos, como a todos los problemas inherentes al teletrabajo le agrega un plus de lo sorpresivo y lo intempestivo que fue, ¿no? Bueno, como decía Cecilia, el teletrabajo no es nuevo, en realidad
la idea de poder transferir tareas al trabajador, sacarlo de su ámbito de trabajo, la idea de poder desmantelar, diluir los colectivos de trabajo, arranca por los años 90, los empresarios se plantean en los años 90, pero no tomó la velocidad que tenían pensado. Fue avanzando lentamente. Nosotros ya como taller de estudios laborales, en el año 2004 sacamos un librito sobre teletrabajo, a pedido del Sindicato Telefónico de Uruguay y de Argentina. En aquel momento tenía más que nada que ver con la idea, con la intención de transferir a los hogares los call centers, ¿no? Desmantelar los call centers, que eran lugares donde estaban empezando a organizarse, donde había importante resistencia, especialmente en las grandes empresas, y y no creció con la velocidad que se esperaba. Ahora bien, el hecho de la pandemia o el aislamiento, la cuarentena, hizo que esto se potenciara brutalmente. O sea, no vamos a ser tan paranoicos de pensar que montar una pandemia para hacer esto, pero sí lo que podemos tener muy en claro es que está haciendo un inmenso globo de ensayo para ver cuántas cosas pueden dejar. No solo sobre el teletrabajo, ¿no? Sobre los despidos, cambios de horarios, una serie de cosas. Concentrémonos en el teletrabajo. Yo decía antes, bueno, esto no es teletrabajo, no es educación a distancia, es educación en la emergencia, pero no quiere decir que una vez que termine el aislamiento vaya a desaparecer, sino que de hecho están discutiendo una ley que empezaría a correr en 90 días después de terminado el aislamiento, ¿no? Yo me voy a meter un poquito en la GD, no en la GD, perdón, en lo que tiene que ver con la actividad docente universitaria en la educación superior. Esto lo discutíamos en un seminario que hicimos en el último cuatrimestre del año pasado con compañeros y compañeras de sociales, ¿no? De AGD sociales, que es que pareciera que el teletrabajo o esta forma de educación empezó ahora. Yo creo que ahí hay por lo menos algo no tan exacto, porque se concentra mucho la mirada en lo que es la educación de grado y la forma habitual en la UBA, ¿no? Que es la presencial. Pero si uno mira lo que pasa con las universidades privadas y si uno mira lo que pasa con las universidades nacionales, el resto de las universidades nacionales, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver con posgrados, maestrías, doctorados, en realidad este objetivo, ¿no? de imponer la educación a distancia, a través de modalidades absolutamente precarias en lo que tiene que ver con maestrías o con doctorados, hay un argumento que es muy útil. Bueno, a ver, esta materia se da ahora, se verá en la próxima cohorte, ¿no? O cuando haya nuevos candidatos, no podemos tenerte en forma estable, lo cual en realidad es una mentira, habría mil maneras, pero me refiero a que la entrada de la educación a distancia, la educación virtual, en el ámbito de la educación superior ya tiene sus años y no está muy extendida en la UBA, pero sí está pero absolutamente extendida en el sector privado y es la gran oferta que tienen muchas de las universidades del interior. Es decir que no solamente tenemos que ver cómo nos afecta ahora, que por estar en la emergencia afectó de otra manera a las compañeras y compañeros de la UBA, sino cómo se vino dando para ver tal vez cómo quieran seguirlo, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho en cuanto a la gran ventaja para los empleadores. El teletrabajo, bajo la forma que quieren los empleadores, tiene, si uno quiere, lo peor de fines del siglo XIX
con lo peor del fines del siglo XX y siglo XXI. Es decir, suele ser, como decía de entrada, no exclusivamente, pero suele ser trabajo domiciliario, ¿no? Si uno ve los horarios de trabajo de cualquiera de nosotros que damos clase, e hicimos trabajos también con algunos gremios docentes de primaria y secundaria, en realidad se toma la tarea cuando uno se levanta, ¿no? Mira el celular o prende el celular y ya hay mensajes de alumnos, ya hay órdenes, muchas veces contradictorias. Si estás en primaria ya hay mensajes de los padres. Y cuando te vas a dormir, volvés, durante el día miras el celular, cuando te vas a dormir vas a seguir encontrando directivas, insisto, muy contradictorias, no hay nada más enloquecedor que esto, tener cuestiones contradictorias, y tenés también mensajes de alumnos, pedidos de alumnos, es decir, que es trabajo domiciliario. Si uno mira en términos de forma de explotación, va a ver que hay una plusvalía absoluta en cuanto a que la extensión de la jornada laboral es todo el tiempo que estés despierto, por más que te tomes un recreo, por más que comas, puedas hacer otra cosa, pero tenés el trabajo todo el tiempo ahí, ¿no? Hace desaparecer esta distinción entre vida personal y vida laboral. Pero, digo, tiene esto del trabajo domiciliario, tiene esto de extensión de la jornada laboral, pero además tiene esto que podemos hablar propio de el régimen de gran industria o el régimen fabril, del mayor desarrollo capitalista, que es el control del empleador sobre todas las tareas que desarrollas. Incluso, esto también sería como para ir pensándolo, hay experiencias de algunas universidades privadas en Argentina y de otras universidades a nivel mundial que, bueno, vos das clase, te graban y el paquete, digamos, la grabación, la propiedad intelectual quedó en manos de la facultad y el próximo año te pueden llamar para tomar examen o para que cambies una clase, ¿se entiende? O sea, no solamente te controlan porque te avisan, ¿no? Que te están, sobre todo en las universidades privadas, avisan que están viendo, te están monitoreando sin avisarte, ¿no? Hay una cuestión de control fantasmagórico ahí muy fuerte. Así que, digamos, combina el control absoluto del proceso productivo con trabajo a domicilio y con extensión casi inacabable de la jornada laboral. Además de, obviamente, externalizar gastos, aunque la ley ahora contemple, eso lo va a desarrollar Verónica, pero aunque contemple que puede incurrir gastos, vos estás poniendo tu casa, estás poniendo todos los servicios, todo lo tuyo, y podrán pagarte parte, pero para ellos desaparece la necesidad de alquilar o tener grandes extensiones, ¿no? Desaparecen tareas como limpieza, como vigilancia, pero me parece que lo más importante es el tema de que tiende a diluir cualquier forma de colectivo laboral. Insisto, lo de la ley, o por lo menos lo que por ahora es proyecto de ley, lo va a desarrollar Verónica, pero por más que diga que sí sigue habiendo representación sindical, etcétera, etcétera, abre la puerta al trabajo de estajo, abre la puerta a la precarización, a lo más claro, ¿no? Es la ruptura del colectivo. Digamos, uno no conoce al otro. A lo sumo podrá ser, como hacen en muchos sectores docentes, grupitos de WhatsApp, que es para compartir la emergencia, para ver qué hacemos ante esto, ¿no? A ver, estoy atento al tiempo. Ahora, en la situación actual, ¿qué pasó? De golpe, es muy loco, ¿no?, la frase, porque fuimos expulsados hacia nuestros hogares, de un día para el otro. Algunos compañeros, compañeras tendrían experiencia, otros no, pero fuimos expulsados hacia nuestros hogares a trabajar con plataformas, distintas plataformas, en algunos casos la pone la institución, en otro arreglate solo, arreglate sola.
sin alumnos preparados para esto, sin una tecnología acorde. No todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene computadora en la casa. Primero, que es un prejuicio, que no todo el mundo tiene computadora en la casa, menos aún, no todo el mundo tiene una computadora para cada miembro de la familia en la casa. Y entonces te encontrás con el problema de que tenés que dar clase, pero también tiene que usarla tu pareja o tiene que usarlo tu hijo. Y además hay una cosa que es elemental. Las casas no fueron construidas ni como lugares de trabajo, ni fueron construidas como aulas. Pero en los hechos hay que hacer eso, ¿no? Así que, insisto, fuimos expulsados a nuestros hogares sin tecnología, fuimos expulsados a nuestros hogares sin tener un ámbito, no necesariamente tener un ámbito tranquilo, un ámbito, digamos, exclusivo para este tipo de trabajo. Nadie vive en una burbuja. O sea, creo que a todos nos debe haber pasado que estamos en reuniones y aparece, se te sube un chico, te aparece el perro, se escuchan gritos de la familia, ¿no? Bueno, y a su vez, contra lo que nosotros vemos muy diferente de cuando empezamos a trabajar el tema de la actualidad, es que en aquel momento era una pelea con compañeras y compañeros que nos decían: es buenísimo, no me jodas, es buenísimo, o sea, no voy a viajar, voy a estar en mi casa, voy a estar cómodo, voy a estar como quiero. Y claro, y descubrimos que no, descubrimos esto de la jornada absoluta, la jornada continua, descubrimos que no podemos estar en la cocina y frente a la pantalla a la vez, y atendiendo a los chicos y limpiando. Es decir que en realidad es una presión enorme y continua, ¿no? Y yo, digamos, creo que estoy más o menos con los tiempos, así que voy a tratar de ir cerrando, pero esta cuestión que nos pasó y que terminó generando, esto lo digo a partir de relevamientos hechos con distintos gremios docentes, ¿no? Algunas seccionales de ANSAFE en Santa Fe, de ANSAFE, perdón, sí, de ANSAFE, de distintas delegaciones, con sectores de estatales, con algunos sectores de telefónicos. Esto realmente está haciendo, y hay que pensarlo muy bien, porque no, en esto de vuelta al trabajo no está planteado por ahora lo universitario, está destruyendo a las compañeras y a los compañeros. Y cuando digo destruyendo, no estoy exagerando, ¿no? Digo, este tema de todo el día, si no estás trabajando, estás con la cabeza en el trabajo. Hay distintas mediciones, todo es una percepción, pero se está trabajando muchas más horas que se trabajaba antes. Hay problemas para dormir, hay niveles de angustia, de ansiedad. Insisto con esto de que o no llegan directivas, entonces vos no sabés, como cuando arrancó el aislamiento en la UBA, por lo menos en algunas facultades, no se sabía si estabas dando clase de buena voluntad y los alumnos estaban participando para ver qué pasaba, pero eso se iba a perder, no se sabía. Y después llegan todo el tiempo informaciones contradictorias. Esto, bueno, excede la educación superior, pasa mucho más fuerte en educación primaria y secundaria, donde el peso de las supervisoras y los directivos y directivas es de terror. Llegan todo el tiempo órdenes, todo el tiempo planillas, y todo el tiempo instrucciones que no se condicen, con lo cual el nivel de incertidumbre, el nivel de no descanso y el nivel de... además, como les decía antes, ¿no? Esto que todos tuvimos que aprender. Yo tuve la suerte que venía trabajando con sindicatos sobre plataformas, pero la mayoría tuvo que aprender el tema de lo que es una plataforma, de cómo ver si su máquina realmente se bancaba o no se bancaba el ancho de banda, si el micrófono le funcionaba o no. A ver, nosotros podemos pensar que
el aislamiento va a terminar, que tal vez se puedan poner algunos límites. Yo prefiero que en esto se explaye Verónica sobre las múltiples falencias de ese proyecto de ley, pero la realidad es que lo más pesado del teletrabajo, si no hay resistencia, obviamente, desde la perspectiva de los empleadores públicos o privados, lo más pesado va a quedar. Lo más pesado tiene que ver con dos aspectos, con de destrucción o dilución de los colectivos laborales y de la fuerza sindical, y el otro tema tiene que ver con la recarga laboral, con esta cuestión de no tener descanso, de no tener un ámbito realmente acorde a la educación, y para cerrar, lo que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con lo que se da en llamar, podemos discutir los riesgos psicosociales o riesgos organizacionales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la angustia, con el estrés, con la ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, trastornos, digamos, asociados a problemas psicológicos, eso va a quedar. Había una resolución que contemplaba el teletrabajo, la resolución 1552, que casualmente cuando empieza a masificarse el teletrabajo, el gobierno la suspende, y que lo único que contemplaba era que el empleador tenía que entregar una silla ergonómica, un matafuego y un pad para apoyar el mouse. La realidad es que sí, cuando uno está todo el día frente a la computadora, tiende a tener trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Las cervicales, la espalda, el túnel carpiano, etc. Pero me parece que son problemas menores en relación al impacto en la salud, en la vida cotidiana y en la vida familiar que puede tener una imposición en términos patronales del teletrabajo masivamente. Bueno, nada más. Después, si hay alguna pregunta, las contestaré. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Ahora entonces damos lugar a la intervención de Verónica Quintero, que como dijimos antes es abogada de la CTA Autónoma y de la CONADO Histórica y docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir es que esta situación de pandemia está provocando un enorme sufrimiento a todo nuestro pueblo. Hay muchísima gente que la está pasando mal. La primera medida adoptada por el gobierno, si bien la consideramos acertada respecto de la decisión de la ASPO de generar este aislamiento preventivo social obligatorio, fue importante desde el punto de vista de privilegiar la salud por sobre la economía, por sobre otras decisiones. Vimos el impacto que tuvo en otros países no tomar decisiones de esta magnitud, con lo cual estamos de acuerdo con el tema del aislamiento social preventivo obligatorio, y eso ha provocado, bueno, una situación de anormalidad, ¿no? Al principio, lo primero que desde la docencia universitaria, desde la CONADO Histórica, hicimos saber a las autoridades universitarias es que no había posibilidad de normalidad en la normalidad provocada por el aislamiento social, con lo cual ahí nos dimos una suerte de planteos que entendíamos necesarios, que debían contemplarse desde el punto de vista de una regulación provisoria de emergencia en esta excepcionalidad que implicaba, a raíz de la decisión de que se tenían que dictar clases de todos modos, de provisoriedad, de regulación en la emergencia. Eso fue lo primero que aclaramos, que por las vías de la negociación colectiva en los distintos ámbitos que nosotros tenemos, tanto sectorial particular como nacional, debía dictarse una regulación de emergencia en los aspectos que entendíamos que no se encontraban abarcados por el convenio colectivo que tenemos vigente, el 1246, y eso me parece que es un punto de partida, porque al igual que hizo el personal judicial de la provincia de Buenos Aires, nos dimos una política para una regulación sectorial por vía autónoma. No obstante lo cual, hoy tenemos un marco general. Oscar hizo alguna introducción. En el día de hoy se está sancionando una ley de teletrabajo. Al principio parecía ser que iba a regular tanto a los trabajadores del ámbito público como del ámbito privado. Finalmente el proyecto solamente se dedica a regular
el teletrabajo para los trabajadores del ámbito privado. Desde el primer momento en la Comisión de Legislación Laboral hicimos hincapié en que considerábamos que no había condiciones favorables para una regulación en esta situación de pandemia, porque el movimiento obrero hoy se ve abocado a luchar contra la pandemia. Muchos trabajadores que no están incluidos, que están exceptuados de la ASPO, están dedicados a trabajar, están dedicados a preservar su salud, a imponer a través de las comisiones internas de delegados que se respeten condiciones de bioseguridad suficientes. Por ejemplo, se dio la posibilidad a través de un fallo judicial de que una comisión interna le impusiera al Banco Piano, que los delegados pudieran ingresar a revisar en qué condiciones estaban prestando tareas los trabajadores bancarios. Pero nos encuentra el movimiento obrero en condiciones muy desfavorables para poder abordar el tratamiento de una legislación tan trascendental y que va a marcar la cancha para el futuro, para todos los trabajadores, por lo menos para el ámbito privado. Aclaro que, bueno, finalmente, como dije, se está regulando en ese ámbito, pero bueno, la verdad que fue súper celera la decisión de sacar una ley. Ahí nosotros nos enteramos de un día para otro que ya íbamos a tener que participar de un dictamen para la regulación. Hicimos las primeras observaciones, entendiendo que si se iba a sacar una regulación, esa regulación, no obstante en las condiciones que dijimos que no eran favorables, esa regulación tenía que brindar la mayor cantidad de garantías posibles a los trabajadores, o sea, regular condiciones más favorables y no como finalmente sucedió. El proyecto que hoy está siendo votado por los diputados no genera mejores condiciones, introduce al teletrabajo como una modalidad nueva, contractual, en la ley de contrato de trabajo, o sea, se incluye un artículo que es el 102 bis, que lo trata como una modalidad nueva y se da una regulación propia, tanto en materia de jornada como en materia de derechos sindicales para nuestras empresas, en materia de riesgos del trabajo. Nosotros entendimos que con la propia ley de contrato de trabajo y con alguna regulación nueva de algún articulado específico incorporado a la ley de contrato de trabajo, alcanzaba en los aspectos puntuales que hizo hincapié Oscar respecto de la jornada, del límite, del derecho, de lo que se llama derecho a la desconexión, esto de no estar las 24 horas a disposición del empleador. Pero bueno, no fue así. Deciden sacar una regulación, como les dije, de una modalidad contractual nueva, incorpora algo que para nosotros es muy grave, que es la jornada laboral con objetivos, o sea, puede ser pactada, en lo que respecta también a la cuestión de trabajadores que van a terminar trabajando por objetivos, y sabemos que cuando los trabajadores trabajan por objetivos, se autoimponen un grado de explotación importante, precisamente para poder lograr niveles salariales un poco más adecuados, un poco mejor. Con lo cual el derecho a la desconexión pasa a ser algo meramente enunciativo en la norma. Las tareas de cuidados también están enunciadas con una posibilidad de interrumpir la jornada, pero bueno, dadas estas características que dije antes, difícilmente muchas trabajadoras, principalmente la carga de la tarea de cuidados que recae en ellas, se vean privadas de hecho de poder ejercer esta posibilidad de interrumpir la jornada. Otro aspecto que para nosotros será muy importante, que está planteada la reversibilidad. La reversibilidad es la posibilidad que tiene el trabajador de volver a la tarea presencial. En muchos de los proyectos que se estaban discutiendo, esta posibilidad de reversibilidad estaba planteado tanto para trabajadores que venían con un modo presencial y pasarían a trabajar por la modalidad de teletrabajo, pero también estaba pensado para los trabajadores que se incorporaban al contrato de trabajo ya con la modalidad de teletrabajo, con la ejecución de tareas por vía remota, y esto no está regulado en la ley, lo deriva la negociación colectiva, o sea que todos los trabajadores que se incorporan por teletrabajo van a depender de que sus gremios quieran regular la posibilidad de que en algún momento puedan ser trabajadores presenciales, y esto, como dijo Oscar, tiene un impacto directo en las relaciones colectivas de trabajo, dado que van a ser trabajadores que se van a encontrar totalmente desvinculados de las entidades sindicales,
con poca posibilidad de contacto con los representantes sindicales. Con relación a los elementos de trabajo, prevé la posibilidad de que se le hagan entregas de elementos de trabajo, pero en caso de que eso no sea posible, hay una cuestión que se deja también librada a la posibilidad de que el empleador lo entregue o no lo entregue, y la posibilidad además de que el trabajador se vea obligado a un resguardo excesivo de esos materiales de trabajo, dado que habla de la responsabilidad que tiene con el resto de los miembros de la familia, de que no deberían tener acceso a esos medios de trabajo para poder preservarlos. Ustedes saben que después uno, cuando está en lo cotidiano, en la casa, y los hijos quieren usar la computadora, a veces no los puede controlar. Es de muy difícil cumplimiento que los demás no tengan acceso a medios que pasan a ser domésticos en la casa. Me refiero a las computadoras, a los celulares, a cualquier medio que nos facilite el empleador. Con relación a la compensación de gastos, también lo deriva a la posibilidad de que se regule por la negociación colectiva, que esto esté exento del impuesto a las ganancias. Me parece que es un error. Ningún tipo de remuneración tiene que ser objeto del impuesto a las ganancias. Bueno, después prevé cosas enunciativas, como el tema del derecho a la capacitación. Uno de los aspectos que nos parece bastante grave es el tema de lo que regula a nivel de representación sindical y de riesgos del trabajo. En cuanto a la representación sindical, va a ser el empleador el que establezca cómo se adicionan para el cálculo de los delegados y los representantes sindicales, a qué empresa o a qué lugar se va a tener a los efectos de contabilizar qué cantidad de trabajadores tienen para establecer el número de delegados posibles. O sea, se lo deriva a la decisión del empleador, que establezca él dónde los agrupa. En varios de los proyectos que estaban circulando eso no era así. Con relación al tema de accidentes del trabajo, como les dije, ahora habla de presunción. O sea, los accidentes que se provoquen por el hecho o en ocasión del trabajo ya no van a ser considerados per se accidentes de trabajo, sino que va a haber una presunción de que son accidentes de trabajo. O sea, va a tener la posibilidad de tener una prueba en contrario. Después el tema del derecho a la protección de la información que tienen los trabajadores, el tema de que no viole la vigilancia, la intimidad del trabajador. Hay un punto que vemos bastante grave desde el punto de vista de la ley, como dijimos, que no es una ley que se regule para el aquí y ahora de la modalidad de teletrabajo, sino que es una ley que va a entrar en vigencia a 90 días de finalizada la pandemia. Muchos de los otros proyectos, en cuanto a la posibilidad de que las tareas no sean en su totalidad por vía remota, o sea, por teletrabajo, preveían la posibilidad de que fuera una cuestión mixta, que hubiese parcialidad entre el trabajo brindado por teletrabajo y el trabajo presencial, para acercar a los trabajadores a sus representantes sindicales, para poder tener un vínculo entre los propios trabajadores, que de ese modo tenían conocimiento de quiénes eran sus compañeros, poder tener un diálogo, un trato directo. Esta necesidad de tener un establecimiento, porque de qué modo uno puede garantizar reversibilidad si no va a tener obligación el empleador de tener un establecimiento, porque dice que eso va a depender de la posibilidad de que esto suceda en la medida que haya una posibilidad cierta de que el empleador tenga un lugar concreto, porque dice, salvo que por motivos fundados le resulte imposible la satisfacción de ese deber. ¿De cuál deber? De que el trabajador tome la decisión de volver a un puesto presencial. Eso está puesto de un modo tal, sin ningún tipo de condicionamiento, con lo cual yo como empleador puedo alegar que no tengo ninguna posibilidad de satisfacer ese deber, y dándole la única posibilidad al trabajador, en caso de que quiera ejercer la reversibilidad, de considerarse despedido, que sabemos que no es una opción nunca, dado además los índices de desempleo que tenemos en la Argentina hoy. Con lo cual nos parece un error que hoy se esté sancionando esta ley, porque si se iba a sancionar una ley, como dije antes, que consideramos equivocado en cuanto a que no hay pierde total sentido de oportunidad este tratamiento hoy, con el movimiento obrero ocupado en otras cuestiones mucho más importantes, debía regularse algo muy, muy por encima de lo ya existente, tanto
en cuanto a lo regulado en la ley de contrato de trabajo, en cuanto a lo regulado del empleo público, si eventualmente se quería incluir también a los trabajadores del Estado. Con relación a la docencia universitaria, como bien dije al principio, nosotros hicimos hincapié todo el tiempo respecto de la provisoriedad, de la emergencia, de la excepcionalidad de una regulación de docencia virtual. Si bien Oscar hizo referencia a la educación a distancia, no es lo mismo que el receptor, o sea, que el estudiante reciba a distancia la educación, que el trabajador lo haga a distancia de su propio establecimiento educativo. Lo que nosotros decimos es, no tiene nada que ver, son dos regulaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el docente, si bien puede brindar educación a distancia, lo hace desde el establecimiento educativo, con el vínculo, con la investigación, con los lazos sociales, con el resto de los docentes, en el lugar que les es propio, que es la universidad. En cuanto a la regulación, desde CONAUDO Histórica, la regulación en este marco de provisoriedad, de emergencia, en donde nosotros nos llamaba la atención con Fernando Almejún, que es otro de los asesores que tiene la CONAUDO Histórica, que se hace mucho hincapié en la idea de voluntariedad. Esto de, como dije anteriormente en el régimen privado, que el trabajador voluntariamente puede decidir si quiere trabajar por vías remotas o quiere trabajar en forma presencial. Sabemos que eso no es cierto, salvo que tenga una representación sindical que permita ejercer un derecho de esa magnitud y una imposición al empleador en cuanto a la ejecución del modo en que quiere llevar a cabo esas tareas. En este caso no había voluntariedad posible, porque estamos en el marco de la ASPO, con lo cual cualquier palabra que se pusiera respecto de la voluntariedad de los trabajadores docentes, la verdad que era una mera enunciación de principios que se quieren hacer hincapié todo el tiempo en materia de regulación de teletrabajo, que tiene que ser voluntario, que tiene que ser reversible, Bueno, en el caso de la ASPO no hay voluntariedad, hay obligatoriedad, hay excepcionalidad, hay imposición de condiciones de educación remota. Con lo cual, no había posibilidad de planteos de voluntariedad y de reversibilidad. En algunos se enunciaron igual. Lo que sí nosotros queríamos hacer mucho hincapié, que es por lo cual una de las causas por las cuales no se pudo firmar el acta, finalmente se resolvió, fue el tema de los licenciamientos. Y esto tiene que ver con que la actividad docente mayoritariamente es una actividad ejercida por compañeras mujeres, y nos parecía muy importante que tuvieran la posibilidad cierta de licenciarse por el periodo de la ASPO, dado que las escuelas hoy no están funcionando y el cuidado de los menores provoca que difícilmente se puedan llevar a cabo las tareas docentes a las cuales nos estamos obligados a brindar. Por eso no hay voluntariedad, porque nosotros seguíamos ejerciendo el trabajo desde la casa con los menores a nuestro cargo, sin la escuela funcionando, con lo cual nos parecía muy importante que el sistema de licenciamientos para esos casos de cuidado de menores estuviese expresamente establecido en el acta y además que estuviese expresamente establecido el tema del pago de remuneración sin ningún tipo de discusión. Bueno, eso no está incorporado en el acta que finalmente se sanciona. Entendemos que muchas de las cuestiones que se establecieron en el acta, además, ya venían dadas por el convenio colectivo de trabajo, porque una de las cuestiones que hay que aclarar en todo esto es que las normas están vigentes absolutamente todas. Hay algunos aspectos que tenían que ser regulados, entre ellos era este que no podía estar ausente de este acta que se iba a firmar. Entonces, bueno, eso nos pareció que fue un error, nosotros impulsamos que se incorporara, no estuvo la decisión del resto de los gremios para que eso sucediera, y por ende decidimos que no correspondía la firma del acta. Esta situación que hoy se abre con la imposición de esta ley, para nosotros, reitero, vuelve a ser equivocada, va a provocar muchísimos más desafíos de los que ya venían siendo dados por el tema de la pandemia, en cuanto a, no solamente en cuanto a las relaciones individuales de trabajo, sino también a las relaciones colectivas de trabajo. Va a provocar profundos cambios que entendemos que no van a ser muy favorables y que van a implicar
la obligación de analizar el impacto y darnos una estrategia para poder aguantar, si se quiere, lo más posible todas las normas que tenemos y provocar la menor pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Vuelvo a agradecer, muy interesantes las intervenciones. Queremos recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden hacerles preguntas a los panelistas, ya sea por YouTube o por el medio que nos estén siguiendo, y van a ser leídas y contestadas. Ahora, a continuación, vamos a tener algunas intervenciones de parte de las agrupaciones que organizamos esta actividad. Vamos a empezar con Belén Almejún, que es docente del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y además fue secretaria general de la AGD de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es investigadora del CONICET, y es parte de la Corriente Nacional Protagonismo y Lucha. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde Protagonismo y Lucha queríamos agradecer tanto a Oscar como a Verónica por participar de la charla. Y bueno, nada, hacer unos comentarios que nosotros desde nuestro punto de vista entendemos que desde el primer momento de que se decreta el aislamiento, la prioridad como profesionales universitarios debería ser atender la emergencia sanitaria y todas las emergencias sociales que esta situación alarmante provoca en los sectores más vulnerables. Eso como cuestión principal, y en este sentido vemos que son múltiples las iniciativas que hay de docentes y trabajadores de ciencia y técnica. Nosotros venimos impulsando y participamos en algunas de ellas. En particular, participo del grupo que está haciendo el contenido de la plataforma Confiar para combatir la infodemia, la pandemia de sobreinformación. Y queremos destacar que hay un montón de docentes y emociona la cantidad de profesionales y la solidaridad que estamos viendo, y lógicamente en las disciplinas ligadas a la salud se ven más involucradas, ¿no? En cuanto a la enseñanza virtual en la UBA, la realidad es que después de que se dicte el aislamiento, las autoridades tomaron una decisión de plantear que los docentes teníamos que hacer enseñanza virtual desde nuestras casas como si fuera un reemplazo de lo presencial. Y creo que hoy esa enseñanza se está impartiendo con un esfuerzo enorme de miles de docentes, con todas las falencias que nombraron los oradores, bueno, que acaban de nombrar Oscar. Y para nosotros esta alternativa, en realidad, es solo una cuestión de emergencia, transitoria hasta que se reanude lo presencial. No estamos haciendo un teletrabajo propiamente dicho, sino que estamos en una forma virtual de carácter excepcional. La virtualidad de la enseñanza, además, no es posible para todas las carreras o materias. En particular, yo en la materia que doy clases, biología molecular, y la realidad es que la parte de laboratorio y práctica la estamos dejando para cuando se retorne la presencialidad, porque no puede, para nosotros no es una parte de la enseñanza necesaria para un profesional universitario. Más que nada un biólogo molecular, ¿no? Es un laboratorio. Bueno, por eso entendemos que la presencialidad en algunas disciplinas es irreemplazable, y creemos que es muy equivocado que se puedan lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje solo virtualmente. De ninguna manera la virtualidad reemplaza el encuentro, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere la presencialidad. Para nosotros en todas las disciplinas, en la teórica, en la práctica, es colectivo, es social, es conductista decir que se puede hacer en soledad detrás de una computadora, y donde el rol del estudiante es absolutamente pasivo. O sea, donde no hay debate, no hay preguntas, yo no le puedo ver las caras a mis alumnos, no hay un acompañamiento, no hay un aprendizaje en ambos sentidos. Hay celdas vacías que parece que uno tendría que llenarlas a partir de una clase magistral, y no estamos de acuerdo. Y en ese sentido, quería cerrar con que justo ayer Teran sacaba un artículo que decía que la virtualidad llegó para quedarse. Ese era el título, ¿no? La educación virtual llegó para quedarse en las carreras de grado. Y esta frase llegó para quedarse, yo entiendo que como docentes universitarios y como parte del gremio tenemos que debatirlo y tenerlo presente, problematizarlo en todos los sentidos, porque hace mucho que organismos imperialistas como los del Banco Mundial vienen insistiendo en la necesidad de eliminar el aula, o sea, de convertir a los docentes en facilitadores, en eliminar la sindicalización, los estatutos, convertir las direcciones en gerencias empresariales. Bueno, conocernos de que el aprendizaje lo realizan los estudiantes por su cuenta a través de las redes. A eso va, por ejemplo, la secundaria de futuro macrista, ya la vivimos hace poco. Por eso, para mí, a partir de este momento de emergencia, tenemos que tener mucho cuidado en cómo puede ser aprovechado el traspaso de la educación virtual. Y como docentes que formamos parte del gremio, y acá que estamos organizando esta charla, debemos generar instancias como esta de charlas de debate, para que se dé este debate, para tomar posición y seguir exigiendo la creación de un comité de crisis en la UBA, donde participen
representantes de las distintas facultades, gremios, estudiantes, para impedir que nos vulneren los derechos laborales, que hoy en día hay muchas cosas que están siendo vulneradas. Bueno, eso es todo. Gracias a los oradores y espero que, bueno, que haya muchas preguntas después. Muchas gracias, Belén. Ahora nos va a hablar Mariana Schretter, espero haber pronunciado bien el apellido, de la Corriente Liberación. Ella es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, buenas tardes. Voy a decir un par de cosas simplemente para no estirar demasiado la charla. Primero saludo este encuentro, agradezco un montón a los panelistas que han sido tan claros explicándonos la situación en la que nos estamos moviendo. Yo creo que deberíamos tener presentes las dos patas del momento en el que nos estamos moviendo, pensando desde nuestra tarea como docentes. La primera, que fue muy clarita, explicada por Oscar, que tiene que ver con cuáles son nuestras condiciones concretas de trabajo, cuáles son los nuevos, entre comillas, problemas que la virtualización forzosa nos trae como trabajadores y trabajadoras. Y particularmente quería detenerme en algo que también Cecilia dijo al comienzo, que tiene que ver con la menor posibilidad de organización sindical, que permite una serie de posibilita una serie de abusos o de, bueno, sí, de abusos por parte de, no quiero decir patronales, quiero decir directores, quiero decir instituciones, no sé, también los mensajitos de los estudiantes, los horarios de trabajo, es muy difícil defender nuestros derechos como trabajadores en condiciones en las que no estamos acostumbrados. No sabíamos cómo armar ni una asamblea, ni cómo resolver, bueno, una serie de cuestiones. Pero de todas maneras, bueno, por supuesto, esta situación de virtualización forzosa, lo decía Belén recién clarito, establece un desastre respecto al vínculo pedagógico, de qué es enseñar, qué es aprender, cómo es el vínculo con los estudiantes, cuál es la función nuestra como docentes, y mi función es mandarte un videíto o mandarte un archivo y que con eso el conocimiento se despierta solo en la cabeza del estudiante. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener que pensar en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestras condiciones de organización sindical, pensando en nuestras discusiones salariales, que están frenadas por motivos lógicos, pero bueno, que vamos a tener que retomar en algún momento, vinculadas con la discusión sobre los aguinaldos, que también vamos a tener que repensar. Y la otra pata, decía al principio dos patas, la primera es la pata nuestra de nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras, y la otra pata es la de la función de las universidades nacionales. Yo no trabajo en escuelas, pero también vale esto que voy a decir para las escuelas. Es imposible pensar en una educación que sea inclusiva, en una educación que no excluya a nadie, que no segregue, que no discrimine. Si no tenemos en cuenta que hay que empezar a pensar y discutir cuestiones más amplias que exceden los límites puntuales de la educación. La pandemia, el encierro y esta situación horrible nos viene a poner como sobre la mesa un montón de situaciones que son preexistentes y que tienen que ver con condiciones de desigualdad, de discriminación, que exceden a la educación. Y en este sentido nosotros entendemos desde la corriente que no existe posibilidad de discutir o no existe posibilidad de plantear un sistema de educación en cualquiera de los niveles que sea no excluyente, ni siquiera tampoco podemos pensar en establecer condiciones de trabajo dignas, y estoy pensando en los trabajadores de la educación, pero podemos pensar en condiciones de todos los trabajadores si no hay una discusión honesta, democrática y sincera respecto de la distribución de la riqueza. Estoy pensando en términos un poco que forma parte de otra conversación, pero me parece que nosotros no podemos pensar nuestra realidad si no la pensamos desde ahí, y para esto entendemos que es necesario que se retome la discusión, la gran discusión del impuesto a las grandes fortunas y de los modos en los que se van a financiar las nuevas normalidades, como se dice ahora. Me queda nada de tiempo, así que achico acá, quedan un montón de cosas por decir.
Bueno, espero que podamos responder preguntas y hacer preguntas en este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora vamos a escuchar a Axel Brach, docente de imagen y sonido de la FADU. Estamos representadas muchas facultades de la UBA. También es parte de la GD FADU y es facilitador pedagógico digital del Ministerio de Educación de Cava, así que tiene algunas cosas para decirnos sobre estos temas. Él es parte de Proyectar, docentes y graduados de FADU y docentes también del CBC. Bueno, buenas. La verdad, muy contento con la iniciativa y muchas gracias a Oscar y Verónica porque realmente clarificaron mucho, ¿no?, sobre la situación del teletrabajo y sus implicancias en la educación superior. Y bueno, muchas gracias a todos los que están participando y comentando, que veo que la gran mayoría está de acuerdo con la necesidad de esta instancia y de este debate. La verdad, muy de acuerdo con todo lo que se viene diciendo. Desde Proyectar compartimos esta visión de que de primero como un gran paraguas, de que el aula es irreemplazable, digamos, y que si hoy estamos discutiendo estas cuestiones sobre cómo cómo defender nuestros derechos en esta modalidad semejante al teletrabajo, es una cuestión excepcional por el marco de la pandemia. Como decía Oscar, es una situación de emergencia, estamos educando en ese marco, digamos. Y yo, quizás como para ampliar, digamos, esto del aula, lo que también se pierde y nos parece lo más preocupante también es el patio, el pasillo, digamos, y también vinculado a lo que decía Oscar, es el encuentro entre docentes, entre estudiantes, entre graduados. Digo, nos parece que ahí también es uno de las potenciales que tiene hoy la Universidad de Buenos Aires y las universidades en general de cómo también se construye conocimiento. De fondo, ese es el debate que está detrás de todo esto también, sobre la amenaza de la virtualidad, que todos entendemos que obviamente hay aspectos de la virtualidad que favorecen la educación, pero siempre el factor principal, hoy por hoy lo entendemos en la presencialidad, nunca 100% virtual, digamos. Y nos parece muy, muy acertado también el debate que nos tenemos que dar como gremio, ¿no? Me parece que tenemos que estar bien cerca de la docencia y escuchando también, porque en este marco, la verdad, nosotros hemos tenido muchos docentes que se acercaron y que realmente festejaron cuando pudieron encontrarse virtualmente con sus estudiantes para intentar dar, digamos, contenidos y demás, porque realmente es una práctica que muchos amamos y que estimo que la gran mayoría no la hacemos por el salario porque es muy bajo, digamos, pero bueno, obviamente igual peleamos, digamos, por tener un salario digno y demás, pero digamos, es una práctica que realmente nos gusta, digamos, y que también queremos defenderla, digamos, como la conocemos. Yo creo que debemos, como sindicato, ir a fondo a debatir la cuestión pedagógica que hay detrás de todo esto. Si la educación es un lugar de transferencia, digamos, como nos quieren hacer creer todos los organismos, como decía Belén, relacionados al Banco Mundial, lo que es la CONIAGUA acá en la Argentina, digamos, que el conocimiento va de arriba hacia abajo, o si efectivamente creemos y apostamos a una educación más horizontal, donde se construye, donde el estudiante y el docente están equiparados a la hora de debatir, digamos. Entonces, nada, me parece que todo esto, toda esta situación, todo este contexto es real, que es una prueba que están haciendo, digamos, de en qué medida lo pueden imponer. Digamos, yo creo que es verdad que es una oportunidad, digamos, para los que quieren imponer lógicas mercantiles en la educación, digamos. Pero al mismo tiempo entiendo que también es una oportunidad de los que queremos que la universidad se ponga, los que estamos en la vereda de enfrente, digamos, y queremos que la universidad se ponga al servicio de las necesidades de las grandes mayorías. Me sumo a las ganas, digamos, y a seguir apostando y difundiendo todos los proyectos que se están haciendo de docentes y estudiantes vinculados a resolver las problemáticas de la pandemia y las problemáticas que van a venir después de la pandemia, pues sabemos la crisis económica que se viene y sabemos también el estado de nuestro pueblo en condiciones de salud, de hábitat. Hay un montón de problemáticas y bueno, nosotros desde Proyectar apostamos a esa universidad y entendemos que a la hora de las soluciones tenemos que tener una mirada integral
que también tenga en cuenta a los otros actores, no solo a los docentes, digo, a los estudiantes, que nos parece fundamental que debatamos con ellos esta situación y que, bueno, que salgamos lo más fortalecidos posibles y defendiendo cada uno de nuestros derechos y, en definitiva, la educación pública y gratuita. Bueno, gracias al resto de las organizaciones que hicieron posible este encuentro y, bueno, una vez más a Oscar y Verónica que ayudaron mucho a clarificar. Muchas gracias, Axel. Ahora nos va a hacer una intervención Gabriel Delicio, que es docente de la FAU también y además es secretario adjunto de la GDUBA, así que como parte de Liberación Popular es parte también de la organización de esta actividad. Te escuchamos, Gabriel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, también saludo esta iniciativa y comparto las intervenciones anteriores. Muy necesario este debate en este momento donde, como decía Verónica, se acaba de votar en diputados esta ley. Yo simplemente reforzar algunos aspectos, sobre todo en relación a la intervención de Oscar, porque nosotros no partimos en esta discusión de cero, de tabla rasa, como desde algunos sectores, con algunos eufemismos, se nos trata de imponer. No estamos arrancando una nueva relación laboral, sino que es una transformación de las relaciones laborales. En ese sentido, Oscar relató la lucha de los telefónicos y creo que no es inexorable que nosotros avancemos a esta nueva modalidad. También lo dijo Belén anteriormente, es una medida excepcional en el medio de la pandemia y como tal nosotros nos manejamos y estamos haciendo un gran esfuerzo, creo que todos los que estamos aquí presentes, seguramente muchos de los que nos están escuchando, en frenar cualquier intento que vulnere nuestros derechos y que avance sobre las conquistas que ya tenemos el conjunto de los trabajadores. Y los docentes universitarios, sin duda, tendremos que dar una lucha muy grande junto al resto del conjunto de los trabajadores para que estos avances no nos precaricen más las relaciones de trabajo. Así que nada más que eso, vuelvo a saludar la iniciativa y esperemos que nuevamente estemos todos juntos en la calle luchando por nuestros derechos. No se te escucha. Perdón. Había puesto doble muteado para que no se filtre ningún ruido del hogar. Decía que muchas gracias, Gabriel, y que ahora vamos a escuchar a Beatriz Raglan, que es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA. Es miembro fundadora de la AGD, eso nos da mucho orgullo, igual que muchas de las personas que nos están siguiendo, y es directora jurídica de la CTA Autónoma. Ella es parte de la comisión docente de la corriente sindical Carlos Chile, así que le damos la palabra a Beatriz. Bueno, buenas tardes. La verdad que muchas gracias por esta oportunidad de participar brevemente. Queda poco por decir porque creo que las intervenciones de Oscar y de Verónica han sido muy suficientes para explicar esta temática y la de los compañeros y compañeras que intervinieron después. Yo quiero centrar sobre un par de cositas. Ya se habló en las otras intervenciones mucho sobre el tema específico docente, pero yo quiero empezar por decir que la situación de los docentes es específica, sí, pero está dentro de toda la situación que significa este teletrabajo. Oscar dijo que no existe el teletrabajo. Bueno, la novedad es que a partir de hoy, no sé, recién acabo de escuchar que se aprobó, no sé, sabía que se estaba tratando, no que se aprobó ya, pero a partir de hoy sí ya existe el teletrabajo, porque está en la ley del contrato de trabajo. Y coincido con lo que alguno ha dicho acá también, de que en realidad se podría haber puesto las especificidades en los contratos colectivos de trabajo y no en la ley de contrato de trabajo. Yo digo, tomarlo en general por el tema del teletrabajo, porque esto está enmarcado en una gran ofensiva del capital sobre el trabajo,
que, bueno, no vamos a desarrollarlo ahora, pero que se nota en cada una de las cuestiones que pasan respecto a los trabajadores y trabajadoras. Se habla de voluntariedad, porque la ley dice todo esto de la voluntariedad, lo que hay que proveer, los riesgos, los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si salió como era el proyecto oficial, están contempladas esas cosas que más o menos están en el debate de todos. Pero yo me pregunto, voluntariedad, ¿se puede hablar realmente con el nivel de desocupación que tenemos? ¿Se puede hablar de voluntariedad? Es decir, ¿es realmente el trabajador, la trabajadora tiene libertad para ejercer la voluntad? Es decir, ¿puede decidir o está, digamos, encorsetada en esta situación crítica que estamos viviendo? Y no, cuando hablo de situación crítica no hablo de la pandemia, la crisis es anterior. En todo caso, la pandemia es una parte más en esta crisis, pero la crisis es anterior a la pandemia. La Asociación de Abogados Laboralistas sacó justamente una declaración que es muy buena en cuanto al detalle de todas las situaciones contempladas. Pero hay algo que me llama la atención y que era lo que quería, una de las cosas que quería centrar. Habla de que los cambios tecnológicos imponen repensar el mundo del trabajo para adecuarlo. Yo creo que de ninguna manera podemos pensar en que los cambios tecnológicos tengan que llevar a una adecuación que implique trabajar en la propia casa privada, digamos, una confusión de ámbitos. Otra cosa es la educación a distancia, que puede ayudar a lugares que quedan lejanos a poder recibir clases, conferencias, etcétera. Pero estamos hablando de lo que es lo habitual y lo común. Nosotros no podemos permitir, ni en la docencia, pero en general para todos los trabajadores y trabajadoras, esta confusión de ámbitos, donde no se separa qué es lo privado, qué es el trabajo. No vamos a creernos de verdad que la desconexión va a ser real, porque también aquí juega el tema de los despidos, de las sanciones, es decir, de todo esto. Y después se piensa cómo es la casa, porque se pensó en el sillón, se pensó en la computadora, se pensó en la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pensó en la casa, o a las trabajadoras y trabajadores les van a dar también un departamento adecuado. Porque el otro día, estando en una reunión discutiendo este mismo tema con compañeras de la Federación Judicial Argentina, daban cuenta, por ejemplo, en un ejemplo, de que una compañera tenía que trabajar en el lavadero sobre una tabla de planchar, porque era el único lugar que tenía en un departamento de 2 ambientes y con 2 niños. Esto lo sabemos todos, pero hay necesidad de decirlo. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque a mí lo que me preocupa en este momento es el sentido común que hace, sentido común entre comillas, que no es el más común de los sentidos, el sentido común que hace que muchos trabajadores y trabajadoras se enganchen con la idea del trabajo, del teletrabajo, del trabajo en la casa, pensando que es mejor, pensando que no va a tener que viajar, pensando que va a poder estar cerca de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que encarar, además de todo esto que estamos diciendo, una gran labor ideológica para que esto no se vuelva un pensamiento colectivo de aceptarlo. Por supuesto, no voy a abundar en lo que acá se ha dicho, en la importancia de la interacción en la relación entre enseñanza y aprendizaje. Todos los que somos docentes lo sabemos. Esto no se puede reemplazar, no se puede reemplazar el cara a cara, no se puede reemplazar mirar la cara, no se puede reemplazar mirar los bostezos, si hay bostezos en el aula, o las caras de aburridos, o la cara de nada, o la cara de que no les interesa lo que se está diciendo, etcétera. ¿Eso por qué? Porque eso nos permite ir trabajando sobre el camino, ir produciendo cambios. Bueno, acá dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Y por último, vamos a escuchar a Carlos Soros, mientras recibimos preguntas, que ya hay algunas muy interesantes. Carlos Soros es profesor de Historia y además es secretario general de AGD de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y es parte del movimiento docente. Bueno, primero agradecer a Verónica y a Oscar de la manera que nos reencontramos, tan particular.
Poco para sumar, ¿no? Pero evidentemente la descripción que se hace aquí está planteando la posibilidad de una derrota estratégica de la clase trabajadora, ¿no? El retroceso que viviríamos los trabajadores a partir de la imposición de esta modalidad de trabajo nos podría llevar a esa posibilidad de derrota estratégica. En el contexto de la educación, a esto se le suma la licuación del ámbito áulico, ¿no? Como experiencia de construcción colectiva del conocimiento, en ese intercambio, en ese ida y vuelta con el estudiantado, y la pérdida de autonomía, ¿no? y el riesgo de la pérdida de la libertad de cátedra, en definitiva. Y esto se da en el contexto, además, tan brutal, como decía Oscar, ¿no? del apurón que significó implementar este sistema en el marco de la pandemia. El docente se encontró solo para autoformarse aceleradamente en la virtualidad, solo porque no tenía directivas claras o estas eran contradictorias, solo para afrontar los requerimientos de estudiantes a lo que se le sumaron en las escuelas secundarias de la familia. Solo en su casa soportando a sus hijos y el resto de los cohabitantes de su hogar, disputando la computadora a ver en qué horario le tocaba y en ese desastre, digamos, intentar llevar adelante su tarea educativa. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que tenemos nosotros como militantes sindicales, ¿no? Yo creo que, bueno, evidentemente habrá que resistir, al mismo tiempo que resistimos lo más posible el avance de esta modalidad de trabajo, deberemos también desafiarnos en repensar cómo regular lo que avance, ¿no? En función de preservar la mayor cantidad de derechos posible. Y por el otro lado, repensar nuestra práctica sindical, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra forma de organización, ¿no? En el marco del teletrabajo, en el caso educativo en el contexto de la pandemia, es decir, como única forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Pellegrini hicimos una experiencia de una asamblea virtual, muy rica, muy buena participación, capacidad de reflexión, propositiva. Ahora, el hecho de lo que significa una asamblea en el lugar de trabajo, abandonar el aula, abandonar el puesto de trabajo para dirigirse a un patio, a un ámbito donde hacer la asamblea, y la presión que ese hecho por sí solo ejerce y se convierte en una acción en sí misma, bueno, eso es imposible reproducirlo, ¿no? Cada uno se conectó, se arregló del cuello para arriba y para abajo con sus pantuflas y participó de la asamblea, ¿no? Pero no ejerció ninguna presión sobre las autoridades. Lo mismo puede pasar con el paro, ¿no? Es decir, pero hemos votado el otro día en la asamblea de AGD un paro que va a ser un apagón virtual, pero sobre el cual se va a poder ejercer muy poco control sobre su cumplimiento, ¿no? Y veremos, y un efecto, creo yo, bastante pobre, digamos, como forma de presión. Por eso la necesidad de repensar esa práctica, repensar los métodos de acción y repensar las formas organizativas en este contexto. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a cada uno y cada una de quienes intervinieron. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas que se fueron haciendo. Vamos a también destacar que hay muchos comentarios sobre la importancia de la actividad y de la pertinencia de la misma. Hay comentarios de
muchos lugares del país, inclusive haciendo notar que son problemáticas comunes a todas las universidades nacionales, por supuesto, o por lo menos a muchas de ellas. Entonces, leo las preguntas, las voy a leer todas juntas, aunque algunas son para Verónica muy específicamente, pero las voy a leer todas juntas y después organizamos la ronda de respuestas de 10 minutos cada uno, más o menos, si les parece bien, en el orden que ustedes quieran. Para Verónica le preguntan, ¿dónde se puede leer la ley? Si esta ley tiene algo de bueno, es decir, si es mejor la situación de no tener ley alguna a tener esta ley nueva que están sancionando, y si la ley tiene que ser reglamentada para empezar a regir o no. Respecto a las preguntas más generales, la primera es dando cuenta de que se suele asociar teletrabajo con precarización laboral, si esa asociación es, digamos, tautológica o es contingente, es decir, si hay experiencias, por ejemplo, de convenios de trabajo a distancia que podamos reivindicar o que garanticen derechos, o reglamentos por lugar de trabajo, etcétera. Y otra pregunta general es si el docente, no es general, en realidad es sobre la cuestión universitaria en particular, si el docente se expone a posibles sanciones o conflictos con estudiantes al tomar exámenes virtualmente, y si hay regulaciones acerca de eso en las universidades nacionales, si hay alguna protección gremial al respecto o qué pasa con eso. Y si hay más iniciativas como las que comentó Helen, desde abajo, desde las cátedras, con alumnos y alumnas en esta coyuntura. No sé quién quiere empezar, si Oscar o Verónica. Si querés te refiero dónde se puede conseguir la ley. Yo la puedo mandar el proyecto que hoy se terminó votando, con lo cual va a ser lo que va a salir finalmente. Para mí no incorpora ninguna mejora. Hubo muchísima disputa en el seno de la Comisión de Legislación de Trabajo. Nosotros, por lo menos desde los diputados que yo asesoro, que son Verónica Caliba y Juan Carlos Alderete, que no vienen de extracción sindical, y una de las particularidades, de las cuestiones que nos llamó la atención fue que muchos diputados de extracción sindical acompañaron proyectos de ley. Lo que pasa es que eran buenos, no eran malos los proyectos de ley que acompañaron muchos, de algunos partidos de izquierda habían acompañado proyectos de ley. Para mi sorpresa es un error, porque no tenía que haber sido tratado hoy un proyecto de teletrabajo por las características y por las condiciones en que se encuentra el pueblo argentino hoy, porque partimos de la base que estamos hablando de una regulación que históricamente es una pretensión del capital, de los empleadores, de deslocalizar, desregular, deslaboralizar. Nos atribuyen a los trabajadores y a los abogados laboralistas que no somos flexibles, que las leyes no son flexibles, y la ley de contrato de trabajo es súper flexible. De hecho, tiene un artículo que es el 66 que le permite al empleador imponer condiciones nuevas de trabajo y al trabajador lo único que le asiste era, hasta hace poco, considerarse despedido, cosa que sabemos que ningún trabajador hoy va a optar por esa opción, sino lo que va a hacer es aceptar las condiciones impuestas unilateralmente, con lo cual no me cabe duda de que es una ley que va a precarizar. El propio articulado de la ley expresa eso y va a plantear una profunda diferencia entre trabajadores viejos y trabajadores nuevos. Además es una gran aspiración del capital atomizar, diversificar, romper con la idea de igualdad, romper con la idea del lazo de clase entre trabajadores, que todos se sientan partes de lo mismo. Eso, la tercerización es una expresión acabada de eso. Después de los 90, con los procesos de tercerización, había trabajadores de primera y de segunda. Los trabajadores que estaban bajo el convenio de Telefónica eran los de primera, y los tercerizados, encuadrados particularmente en el régimen de la construcción, eran los trabajadores de segunda. Nosotros, por ejemplo, en los conflictos teníamos, era gracioso para no llorar, cuando hay un problema de seguridad, de condiciones de trabajo, por ejemplo, en arreglar algún cable, o en el caso de la poda, en los casos de trabajadores de Denor, el trabajador que está en el convenio colectivo de la actividad, ya sea de Denor o de Telefónica, dice, trae al de la contrata, yo ahí no me subo. ¿Qué quiere decir traer al de la contrata?
trae al otro que está precarizado, porque por ese no va a responder nadie, y yo no voy a poner el cuerpo. Entonces, es para mí un profundo retroceso lo que se votó hoy, lo que dijo Beatriz. Hoy sí existe, lamentablemente, una modalidad contractual que se llama teletrabajo en la Argentina. Por suerte, los trabajadores docentes quedamos exentos, pero por una cuestión de táctica, de la posibilidad de sacar una ley. Si nos juntaban privados y públicos, iba a ser más difícil que saliera una ley. Ya, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado se había posicionado en contra de una regulación en este marco de una regulación legal del teletrabajo, y además yo tengo una diferencia. Yo creo que hay regulación en la Argentina para la ejecución de tareas remotas, que había alguna que otra particularidad que tendríamos que haber incorporado, nada más. Es como decir que los trabajadores de las plataformas, lo que uno ve, la uberización del trabajo, los trabajadores de Globo, Rappi, no se les aplica la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué al trabajador de Uber? Porque es a través de una plataforma virtual. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No deja de ser tracción a sangre, por ejemplo, el caso de los trabajadores repartidores de alimentos, como es el caso de Globo, Rappi? Bueno, además tuvieron una huelga, no sé si saben que hubo un conflicto, le dieron una táctica para el conflicto, que fueron los de, creo que fue Pedido Ya, ¿no? O Rappi, ahora no me acuerdo cuál de las dos actividades, de los dos grupos de empresas, y tuvieron despidos, se les aplicó una represalia sindical. O sea, estamos hablando de los mismos sujetos, estamos hablando de lo mismo, nada más que más precarizado. Sin dudas, es un avance en la precarización laboral. Y va a traer profundas consecuencias también, como dije antes, en la organización sindical. Vamos a tener un gran impacto en términos de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Con relación a, no me acuerdo las otras preguntas que me hiciste, con relación a docentes. La pregunta era si hay implementación respecto de las evaluaciones, es decir, si el docente se expone a posibles sanciones o conflictos con estudiantes al tomar exámenes de manera virtual. Mira, con algunos con algunos grupos de estudiantes nos encontramos con conflictos de inicio, porque había ahí como una contradicción entre la defensa de los intereses de los trabajadores docentes en cuanto a que no nos impongan de cualquier modo la ejecución de tareas virtuales. O sea, nosotros paramos la pelota y dijimos, bueno, a ver, esto es así, ¿cómo se va a regular? Tenemos derecho a esto, tenemos derecho a esto, ¿verdad? Y hubo una expresión por parte del estudiantado de que exigiendo que se les dieran clases de todos modos, o sea, pretendiendo imponer una normalidad que era imposible, porque no podemos hablar de normalidad en este marco. Y eso, por suerte, después pudo desandarse un poco. Hay distintas experiencias, por eso nosotros derivamos a la negociación particular en las paritarias particulares, la regulación en cada universidad de los aspectos que tienen que ser abordados por vía de la negociación colectiva, porque no todas las universidades tienen la misma realidad, no todos los estudiantes tienen las mismas realidades. La Argentina es absolutamente diversa, no es lo mismo el Chaco, el Buenos Aires, que Chubut, con lo cual, en cada caso, en cada universidad se regulan las condiciones particulares que tienen que ser abordadas en el marco de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la UBA, nosotros tenemos una regulación específica de qué modo tenemos que tomar exámenes, con lo cual no veo por qué serían sancionados en caso de que se apliquen las resoluciones en la medida de lo posible, ¿no? Es muy, muy amplia la pregunta, digo, porque cada lugar tiene sus especificaciones, ¿no? Especificidades, perdón. A ver, hay muchas preguntas orientadas específicamente al universitario que creo que tiene que responder Verónica. Sobre si se suele asociar teletrabajo con precarización laboral, sí. ¿El objetivo de los empleadores es precarizar? Sí. Perdón. ¿Es esto inevitable? No. A ver, esto es como toda la historia del movimiento obrero, es lucha, es relación de fuerzas. Yo no conozco convenios que contengan esto en Argentina. Si en otros países sí hay actas. Está el acta que firmó la Asociación Judicial Bonaerense sobre el teletrabajo, que solo es válido
para mientras dure el aislamiento, con limitaciones de horario, etcétera. Están las actas que en su momento firmó con Telefónica y Telecom FOETRA. A ver, esto nos deja peor parados, indudablemente. Peor parados por dos motivos. Primero porque si uno lee ingenuamente la ley, dice, está bárbara, le ofrece los mismos derechos a los teletrabajadores que a los trabajadores presenciales, acepta la representación sindical. Sí, pero es un saludo a la bandera. Eso es un saludo a la bandera porque en los hechos o establecía como controles muy fuertes. Le digo, la única forma de que una ley sea muy buena sobre el teletrabajo es que sea tan dura que quite interés empresario en que exista teletrabajo. Esto tiene un montón de declaraciones de buenas intenciones y después todos sabemos que eso cuando se vaya a regular va a ir en detrimento de los derechos laborales. Ahora, no es la primera ley de flexibilización que enfrentamos, no es el primer intento y creo que sí, esto va a estar en nuestra fuerza, en nuestra imaginación, cómo lo peleamos. También sabiendo que vamos a salir de la pandemia en una situación muy complicada, ¿no? Con despidos, con lugares cerrados. Primero coincido con Verónica, que es una ley, dice, ¿no se escucha bien? Sí. Es una ley que realmente sus aspectos positivos son las declaraciones de principios, concretamente no colabora en nada. Todos los aspectos más positivos que estaban contemplados en los anteproyectos sindicales fueron serruchados, fueron quitados, y como siempre vamos a estar nosotros en la calle teniendo que pelear y tratando de encontrar los mecanismos para romper ese aislamiento, digamos, porque saldremos del aislamiento social obligatorio y nos quieren meter en un aislamiento en nuestras casas obligatorio para romper cualquier forma colectiva, ¿no? Hay experiencias en Argentina, hay experiencias a nivel internacional y como siempre tendremos que recurrir a la creatividad del movimiento obrero para ver cómo nos organizamos bajo estas condiciones, ¿no? Bueno, creo que fueron respondidas todas las preguntas. Ahora estoy revisando, pero me parece que sí. ¿Podrán repetir dónde se puede leer la ley? Yo, si quieren, les paso el dictamen que tengo acá, así que no sé si se puede subir acá. Si quieren, lo puedo subir ya mismo. Si se puede, no sé cómo se hace. A ver, para adjuntar archivo. Porque si se pudiera, yo les puedo mandar el archivo, o lo puedo mandar a alguno de ustedes. A ver si se puede llevar. A ver acá. Por acá, por la plataforma en la que estamos compartiendo nosotras ahora, no se puede, pero quizás podés enviárnoslo a cualquiera de nosotras y lo difundimos. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, si les parece, hacemos una... bueno, acá llega otra pregunta. ¿Cómo organizarnos entre docentes y estudiantes sin el aula? Es decir, la réplica del problema de no encontrarnos entre las trabajadoras y los trabajadores, pero en relación al movimiento docente con el movimiento estudiantil, ¿no? Sin aula, pasillo, patio. Quería decir algo más, Cecilia, que me parecía importante, porque he escuchado también en algún momento decir que estaba suspendida la actividad sindical por una resolución que saca el Ministerio de Trabajo, en donde en realidad lo que está suspendida son las asambleas presenciales. Todo acto sindical implique la presencialidad está suspendido por una cuestión del ASPO. Pero la actividad sindical no está suspendida. De hecho, muchísimos gremios, seguimos sesionando, seguimos teniendo paritarias, no las que nos gustan, pero formalmente las tenemos. Se viene desarrollando actividad sindical, ha habido hasta manifestaciones en la vía pública, esas han violado el ASPO, pero bueno, no importa, el movimiento obrero ha tenido algún grado de expresión, ha habido
ha habido gran cantidad de eventos sindicales, digo, porque se había instalado esto de que estaba suspendida. Eso lo quería aclarar porque había un rumor, y eso no es así. Además, bueno, el movimiento sindical no siempre se ha llevado bien con las prohibiciones, con lo cual, de todos modos, se ha avanzado y se ha podido hacer un montón de cosas. Por eso también nos parecía mal, y vuelvo sobre lo mismo, en este contexto de gran preocupación y donde vos derivás toda la acción sindical al tema de las suspensiones, los despidos, en el ámbito privado es muy fuerte esto, al tema de, bueno, a nosotros nos afecta ahora el tema del pago del aguinaldo en cuotas. Digo, no era un marco propicio para regular una ley, como dice Oscar, que además no trajo ningún beneficio, todo lo contrario, instaló la posibilidad de una modalidad de contrato virtual en la Argentina, de modalidad virtual. Si les parece, hacemos esta ronda de cierre. Si querés, Verónica, decir algo más y después una intervención de cierre de Oscar. Sí, con relación al tema en general, me parece que se dijo un montón, queda muchísimo por hacer. Una de las propuestas que yo omití exponer tiene que ver con la posibilidad no solamente de que haya lugares privados que estudien el impacto de este tipo de imposiciones del modo en que se van a ejecutar las tareas de muchos trabajadores por la vía virtual. Nosotros no estamos ajenos a esta posibilidad, venimos resistiéndola, pero ya, si ustedes ven las notas periodísticas, en muchos lugares se está instalando esta idea de, bueno, esto de que la virtualidad vino para quedarse y que muchas de las actividades, incluido la docencia, es una actividad súper propicia para la virtualidad. Nosotros tenemos un gran debate político en torno a eso porque hay muchos estudiantes que lo consideran más beneficioso. En toda una etapa anterior se trasladaron muchas universidades a los barrios, ya los estudiantes decían, yo ya no vengo a dormir solo a mi barrio, sino ahora que puedo estudiar en mi barrio, que eso fue muy importante como avance. Lo cierto es que vamos a tener una disputa y un trabajo político muy intenso a lo largo de los años que se vienen, porque va a avanzarse con todo la virtualidad también en la educación, con lo cual nos impone una agenda de lucha muy profunda para resistirlo con todo, diría. Bueno, muchas gracias. Sí, no, breve, pero alguien mencionó hace un ratito que Telam decía, en realidad uno lo leía en casi todos los medios de comunicación, esto vino para quedarse. Y para los que tenemos, como se nota en la pantalla, algunos años más, desde los 90 que nos vienen diciendo que por las nuevas tecnologías tiene que haber flexibilidad, que esto llegó para quedarse. Si uno recuerda los años 90, era la ley de la flexibilización que modificaba la ley de la flexibilización que había modificado la ley de flexibilización. Es decir, con este discurso de que esto es necesario, viene para quedarse y demás, nos vienen corriendo siempre. Y por suerte, el movimiento obrero el movimiento obrero argentino no es tan fácil de frenar o de anular. Esta ley lo que hace es trasladar toda la discusión del teletrabajo a los convenios, lo cual, por supuesto, hace que en aquellos convenios donde hay dirigentes muy propensos a negociar, para decirlo elegantemente, o en aquellos sindicatos débiles, lo más probable es que haya dificultades para pelearlo. Pero también hay otros gremios que tienen la capacidad, la fuerza y la decisión política de hacerlo. Entonces, habrá que hacer una combinatoria entre una lucha general y las luchas por gremio, por convenio, para, si no podemos impedir, por lo menos ponerle la mayor cantidad de limitaciones a esta forma de trabajo. Que es una experiencia, como contaba Verónica, como vienen haciendo lentamente, dificultosamente, con muertos, los compañeros que trabajan para las plataformas, ¿no?, de delivery. Se viene haciendo una experiencia. Yo creo que acá la ventaja es que como esto remite a los convenios, ya hay algo en lo cual pararse para discutir. Va a ser muy difícil,
esto no es una ingenuidad que salga ahora, que salga con este apuro y que habilite, por más que diga otra cosa, habilite la precariedad. Pero bueno, es en peores condiciones, pero es otro espacio de lucha. No estamos ni derrotados ni entregados. Ujú. Uy, se te... Conectate de vuelta. Ahí estoy de vuelta. Decía que volvemos a agradecerles a Oscar y a Verónica. Estamos, todos los espacios que formamos parte de esta actividad, estamos muy contentos por la solvencia de ustedes dos y de todas las intervenciones, la manera de enriquecer el debate, todos los comentarios que hubo. Todos los grupos que formamos parte de esta actividad vamos a subir a redes la ley que nos va a enviar Verónica. Así que les agradecemos mucho, agradecemos la presencia de tantos compañeros y compañeras, no solo de la UBA, sino hemos visto de muchos lugares del país, y los comentarios que se hicieron en el chat, que después seguramente los van a poder ir leyendo, porque hay saludos, incluso saludos personales y agradecimientos. Así que bueno, agradecemos mucho, y con esto cortamos la transmisión de la actividad de hoy. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Gracias, Verónica. No te conocía virtualmente, gracias. Gracias, Cecilia. Chao, nos vemos, gracias.